Hola chicos, buenas tardes. Tardes, profe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Listos? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Eso me agrada. Ahorita vamos a empezar. Profe, Hola, ¿quién gana? ¿cómo? No lo escuché. Daniel, hay problemas ahí con Daniel. Exacto, eso pasó ahí. La bendita señal del internet, ustedes. Vamos a ver si se logra destrabar ahí el amigo. Lo sacó de Zoom. Muy bien. El día de hoy nos toca platicar acerca entonces de lo que es fundamentos de derecho. Tenemos dos clases de fundamentos de derecho el día de hoy para poder completar el tema de toda la semana. Así que atención, pues, por favor, deja, un, es- deja unas tres hojas ahí en su cuaderno o en su folder de fundamentos para que así de esa manera pues pueda pegar lo que es su indicador de logro y sus semanarios, ¿verdad? Sus temarios, así como lo hicimos en general, en sociedades, perdón. Muy bien. Entonces, Giovanni, ¿cuál es el tema del día de hoy? Las normas, profe. Muy bien. Ese es el tema con el que vamos a iniciar nuestro segundo bloque, las normas. Vamos a ver acá qué son, para qué funcionan y qué nos indican estas situaciones. Hemos estado hablando desde la primera unidad acerca de lo que es el derecho, cómo está compuesto el derecho, cuáles eran sus fuentes y qué era lo que originaba todas estas situaciones. ¿Sí? Entonces, veamos acá. Muy bien. Ángel, ¿qué nos dice acerca de lo que son las normas? Son aquellas reglas o pautas de comportamiento que se establecen para poner en práctica y alcanzar una convivencia armoniosa y respetuosa. De allí que existan diferentes tipos de normas aplicadas según el lugar o la situación en la que nos encontramos. ¿Ok? Sí, Hasta ahí, hasta ahí. Casi en todos los lugares donde nosotros vamos, siempre hay reglas. ¿Va? Ustedes, por ejemplo, en casa, si vas a la calle, te quiero a las 7 de la noche acá. Si no estás a las 7 sentado en la mesa, pues te servís vos solito tu comida. La ropa sucia la dejas en la pila cuando te bañes porque si no la lavas vos. Y todo lo que hacemos en casa, todo tiene unas reglas y no tiene una consecuencia, ¿va? Ustedes. Vamos al colegio, no se siente así, siéntese bien, ponga atención. ¿Qué está viendo afuera? La clase está aquí. Y en todo siempre nos ponen reglas, ¿va? Ustedes. Vamos a la iglesia, no haga bulla. Respete, salúdale mano.
de buenos días, buenas noches en la calle, ¿verdad? Vamos a una biblioteca, cero bulla. Vamos en el Transmetro, dele lugar a la persona anciana. Deje que la mujer embarazada se siente. No se ponga en la puerta. Y todos son reglas, ¿va? Ustedes, todos los lugares donde vayamos, todos son reglas. Cuando usted se inscribe al colegio, lo primero que le piden es su carta de buena conducta. Si no tiene carta de buena conducta, entonces no lo inscriben. Mire, necesitamos la carta de buena conducta, ¿va? Pero ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque el hombre se ha creado en este ámbito desde que básicamente se inició la sociedad, ¿sí? En todos los lugares donde vayamos siempre van a existir normas o siempre van a existir reglas. ¿Esto con qué fin o para qué situación? Esto sirve para poder decirle al hombre, cuando digo hombre me refiero a hombre y a mujer, qué es lo que debe de hacer para que le vaya bien en la vida. Miren. Muy bien. Todas estas reglas, todas estas características, todas estas normas, estas reglas tienen características. Veamos entonces, Melanie, ¿cuáles son las primeras 3 características de las normas, según lo que ve en pantalla? Melanie. ¿No está? Giselle, ¿cuáles son las primeras 3 características de las reglas y de las normas según lo que vemos en pantalla? Ser reglas orientadas a realizar una acción, no son abstracciones conceptuales, implicar un accionar más específico que un valor o ideal, determinar los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Muy bien. La primera característica dice que esta implica, vea, dice que la regla implica una acción que no es con un concepto abstracto. ¿Eso qué significa? Significa de que si yo mato a alguien, por ejemplo, no voy a decir después, es que lo maté de mentiras o lo maté en mis sueños. No, ¿verdad? Es algo que realmente pasó, algo físico, algo que sí existe, y por lo tanto esa acción pues va a tener una consecuencia. Lo mismo en el inciso número 2 dice que implica un accionar, o sea, implica el hecho de que usted haga o cometa alguna situación y que obviamente por esa situación usted va a tener un castigo. No es como cuando hablábamos del derecho natural, va ustedes que decíamos todos que amábamos a Dios, pero no íbamos a la iglesia. Entonces acá no, acá si nosotros no hacemos un delito o cometemos algo que no es debido, sabemos de que por lo tanto vamos a tener una consecuencia. El número 3 dice que este va a determinar los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Va a decir cuáles son nuestros deberes con el pueblo y también va a decir cuáles son los derechos que nosotros tenemos como parte de ese pueblo. Giovanni, los otros 3, por favor. Yo, profe. Así es, Giovanni. Determinar los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, ser universales, dado que ninguna sociedad puede funcionar sin la incorporación de normas, ser internalizadas por los individuos a través del proceso de socialización. Sí, así. Una más. Ser relativas, dado que varían de una cultura a otra. Ok. Lo primero, ser universales. Ya lo platicábamos al principio, ¿verdad? En cualquier lugar donde usted vaya, a cualquier lugar que usted visite, siempre van a existir reglas y normas de lo que podemos y no podemos hacer. ¿Sí?
Número 2, ser internalizadas por los individuos. O sea, significa que yo tengo que saber, yo como ciudadano, yo como guatemalteco, tengo que saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. En base a eso, yo voy a saber cómo poderme comportar con mis demás semejantes. Pero si yo no conozco cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones, simple y sencillamente no voy a poder actuar acorde a lo que es las reglas de mi ciudad, de mi sociedad, de mi pueblo, como usted le quiera decir. Y por último, ser relativas, dado que varían de una cultura a otra. Ok. En este punto, obviamente, hay reglas que van a ser universales, que se van a aplicar en todos los países a nivel mundial. Sin embargo, van a haber otras más específicas que solo se van a aplicar en ciertos lugares, como por ejemplo los impuestos. Los impuestos son leyes o son normas de que se van a aplicar de manera diferente en cada lugar, ya que cada país tiene diferentes tipos de necesidades. Y en base a eso, pues es que se va a aplicar ese tipo de características relativa en relación a las leyes. Después dice que las normas o las leyes también van a variar según la época. Y esto sucede, como les decía anteriormente, en base a las necesidades. Dependiendo de las necesidades que cada sociedad pueda tener, asimismo va a variar lo que son sus leyes. Carlos, ¿qué dicen las últimas dos? Orientar sobre cómo debe ser el comportamiento humano. Ser un deber, no una obligación. Su cumplimiento puede implicar el rechazo social y la culpa. Muy bien. Entonces, orientar sobre cómo debe ser el comportamiento humano. Por eso es de que cada vez que sale una nueva ley o que se crea una nueva ley en Guatemala, se publica en el Diario Oficial de Centroamérica, para que todos los guatemaltecos conozcamos a qué se refiere esa ley y ya nos podamos adaptar a ellas dentro de nuestro comportamiento humano con los demás seres sociales de nuestro país. Muy bien. Dice que la ley debe ser un deber y no una obligación. ¿Por qué? Porque yo debo de hacerlo de manera voluntaria. No me deben obligar a eso. Por ejemplo, ¿a quién le gustaría andar por la calle matando a medio mundo? A mí, a nadie, ¿verdad? Yo creo que a nadie. Tendríamos que ser demasiado extremistas para querer eso. Entonces, no hay necesidad de que exista una ley que me prohíba matar a las personas si yo sé de que no lo debo de hacer. ¿Sí? Sin embargo, existen personas de que lo hacen, aún existiendo la ley de no hacerlo, pues como que encuentran satisfacción en esa acción. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso porque acá dice, si no cumplimiento puede implicar el rechazo social y la culpa. Si a usted lo obligan, cuando a usted lo obligan a hacer alguna situación, ¿será que usted lo hace de buena manera, sí o no? No, ¿verdad? Ahí anda diciendo barbaridades a medio mundo. Mira que hay que lavar los platos, anda a lavar los platos. Mamá, pero es que te vamos a hacer la novela. No, anda a lavar los platos porque ya es hora, que no sé qué. Ah, la mamá es que mira que se quedó donde fulano iba a encontrar a su tana y que se iban a no sé qué y que no sé cuándo. No, anda a lavar los platos. Y ahí va uno, pues todo enojado, con cara de ogro, a hacer lo que lo mandaron, pero de mala gana, va ustedes. Quebrando y uno lavando los trastes y plash, 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 los platos en la mesa, va ustedes, en el lavatrastos o en una pila. Y lavarlos bien, déjalos o matar, que no sé qué, la mamá también con uno, va ustedes. Para variar un poquito, sucede. Entonces, por eso dice de que las leyes deben de ser algo voluntario de nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque si nos impusieran las leyes, simple y sencillamente no las acataríamos.
No haríamos caso de esas leyes. Ejemplo claro de eso es en nuestra casa. Nos ponen a hacer algo de manera obligatoria y lo hacemos todos enojados. Ahí andamos renegando por todo y queriéndole pegar a medio mundo. ¿Va? Muy bien. Pregunto, ¿alguna duda o comentario, chicos? Sin pena. No, profe, ahí está. Ahí vamos bien, Giovanni. Sí, profe. Muy bien, Giovanni. ¿Y los demás chicos cómo vamos? ¿Dudas o comentarios? ¿No? ¿Qué pilas son ustedes? Muy bien. Ahí medio se mira mi diapositiva, pero aclaro, no es lo mismo una norma que una regla. Dice que una norma es un conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto al momento de expresar una idea. Una norma es el conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado al momento de expresar una idea. Por ejemplo, el uso de la coma, por ejemplo, el uso de la H. Esas son normas porque regulan la manera en cómo el ser humano debe de expresarse. Mientras que una regla, por otro lado, dice que es la razón de servir de medida y que se debe de ajustar a las acciones que resulten en línea recta. O sea, que la regla se va a aplicar más a una ley y la norma más a una función del lenguaje. Pregunto, ¿dudas o comentarios con esto? ¿No? Muy bien. Pasamos entonces a lo que es ahora las normas. Las normas son las reglas de conducta que nos van a imponer de un determinado modo al momento en que queramos realizar una determinada acción. Las normas se van a dividir de 4 tipos. Se van a dividir de manera social, de manera religiosa, de manera jurídica y de manera moral. Muy bien. Cuando yo hablo de una norma social, voy a decirte que esta va a estar estrictamente ligada a las costumbres y a las tradiciones de un pueblo o de una comunidad, donde lo que ellos hayan empezado a hacer desde hace tiempo atrás y que hasta la fecha continúen haciendo, pues ya se considera como parte de su ley. Parte de este ejemplo es, por ejemplo, cuando en algún tipo de pueblo alguien comete algún delito como robarse una manzana o alguna fruta o algún tipo de objeto y hacen de que la persona que robó pues camine hincado durante un cierto espacio y atrás de él pues va el papá o la mamá pues dándole de azotes, ¿verdad? Pegándole chicotazos, como decimos en el buen Chapín. Parte de las costumbres que se han ido ocasionando en los pueblos. Después tenemos también lo que son las normas religiosas, donde estas han sido impuestas por Dios, donde Dios es el autor de estas normas y lo que busca o pretende Dios con esto es que el ser humano viva en paz. Un ejemplo de esto pues son los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés en aquel monte en la antigüedad, ¿verdad? Donde estaban los mandamientos, por ejemplo, de amar a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no desearás la mujer de tu prójimo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio y un montón de cosas más, ¿verdad? Tenemos también entonces lo que son las normas jurídicas. Estas normas jurídicas van a ser creadas o van a ser impuestas por el Estado, por el gobierno de un país, en donde el gobierno de ese país
va a dictar la manera en que su sociedad se va a comportar. Y por último, también tenemos lo que son las normas morales, que son aquellas que van a ser, que van a venir de la conciencia de cada uno de nosotros. Por ejemplo, tratar bien a mi mamá, tratar bien a mi papá, respetar a los adultos mayores, ceder el espacio en el bus a una mujer embarazada, a un anciano, ¿sí? A una mujer con niños, a un hombre con niños, que de todo pasa. Esas serían normas morales, aquellas que vienen directamente desde la conciencia de cada uno de nosotros. Pregunto entonces, ¿dudas o comentarios? ¿Seguros, seguritos? Ok. Veamos entonces acá cómo es que se clasifica la norma, pero ya aplicada al derecho. Aquí vamos a ver cómo se clasifica la norma, pero ya aplicada directamente al derecho. Podemos ver entonces que la norma aplicada al derecho se puede clasificar en bilateral, en interioridad, exterioridad, incoercibilidad, coercibilidad, autonomía, heteronomía y unilateralidad. Muy bien. Cuando hablamos entonces, Avi, de bilateralidad, ¿a qué nos referimos? Según lo que vemos en pantalla. ¿Cuál dijo, profe? Bilateralidad. Contemplan la existencia de un derecho que es desprendido de una obligación o viceversa, y por lo tanto la de un sujeto autorizado para exigir el cumplimiento de la obligación. En este punto, pues vamos a decir de que es donde en una sociedad existe el juez y existe el ciudadano. El juez es la persona encargada de supervisar que el ciudadano pues cumpla la ley al pie de la letra. O bien, si no es un juez, por ejemplo, puede ser la policía, donde la policía se encargue de velar porque todos los ciudadanos caminemos en el sentido correcto de la vida. Por eso es de que se da una relación de bilateralidad, porque hay una persona que es autoridad por un lado y por el otro está la persona que está sujeta a esa autoridad. Recordemos que en Guatemala nadie es mayor a la ley. Nadie en Guatemala es mayor a la ley. Si usted comete un delito, no importa que sea el presidente, un diputado, un alcalde, un empresario, si usted comete un delito en Guatemala, ese delito va a tener consecuencias. ¿Sí? Y también se le va a aplicar lo que es el derecho. Muy bien. Entonces, Axel, unilateralidad, ¿a qué se refiere eso? No prueben la existencia de un sujeto facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en esa norma al destinatario. Muy bien. Entonces, en la unilateralidad, solo existe una persona encargada de aplicar el derecho. Y regularmente en este punto siempre van a ser los abogados o los notarios, ¿verdad? Acá me menciona el ejemplo. Que estos van a estar facultados para realizar determinadas obras o actos dentro del territorio nacional. Como por ejemplo, la defensa de una persona que tenga problemas, algún matrimonio, o bien la legalización de algún tipo de negocio, empresa o documento. Vamos con autonomía, Ángela.
criadas por la conciencia misma del individuo que habrá de obedecerlas con el fin de regular su propia conducta. Muy bien. Autonomía. O sea, yo. Donde yo mismo, donde yo, Julio César López, voy a hacer lo bueno, no porque la ley me lo esté diciendo, sino porque es lo correcto. Donde, por ejemplo, usted, Jonathan, se va a portar bien, va a ser una persona de bien, pero no porque la ley se lo esté imponiendo, sino porque su conciencia así se lo dicta, porque su ser así se lo dicta, así se lo dice. ¿Sí? La autonomía se refiere a la facultad que cada uno de ustedes va a tener para poder obrar de buena manera dentro de la sociedad. Pregunto, ¿vamos bien hasta acá, chicos? ¿Dudas o comentarios? ¿No? Muy bien. Giselle. Incoercibilidad. Su aplicación no exigirá por el Estado, no puede ser impuesta por la fuerza o coacción, ya que su cumplimiento queda sujeto a la voluntad del individuo. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que la autonomía. Si mi mamá me dice, por ejemplo, a las 7 de la noche te quiero ya dentro de la casa bañado y cambiado, y usted ya tiene 20 años, pues ya depende de la conciencia que usted tenga y del miedo o del respeto que le tenga a sus papás para hacerle caso, ¿verdad? A eso donde vamos a llamar incoercibilidad. Cuando toda la acción o cuando la aplicación de una norma, pues queda ligada y estructurada precisamente a la persona, al ser, donde yo voy a decidir si lo hago o no. Giovanni, coercibilidad. Profe, ¿por qué solo yo? Porque sí, Pero, ¿cuál dijo? coercibilidad. Es cumplimiento, va a ser exigido al individuo aún es en contra de su voluntad e incluso con el uso de la fuerza. Muy bien. Por ejemplo, un ejemplo claro de coercibilidad son las manifestaciones, donde la ley dice de que el guatemalteco en su artículo número 35, dice que todo el guatemalteco tiene derecho a la libre expresión. En el artículo 33 o 34 también dice que tenemos derecho a manifestar pacíficamente. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros queremos hacer uso de ese derecho, viene la autoridad, viene el ejército, la policía, y lo que hace es agarrarnos a macanazos. Empiezan a tirar bombas lacrimógenas, empiezan a despejar a la gente. En ese momento se crea lo que es una norma coercible. ¿Por qué? Porque están despojando a un sujeto en contra de su voluntad. Porque el sujeto que va a manifestar es porque él tiene el deseo de hacerlo. Nadie lo está obligando. Y si lo está haciendo es porque está exigiendo algún tipo de derecho. Pero en el momento que llega la policía, el ejército o antimotines a despejarlos, en ese momento se convierte en algo coercible. ¿Por qué? Porque llega la autoridad a actuar en contra del sujeto que está por su voluntad ahí. Pregunto, ¿dudas o comentarios? ¿Seguros? Muy bien. Melvin, interioridad. No está Melvin. Cristian.
es actuar de individuo lleva toda la intención para cumplir una determinada norma. Ok. Dice que es el actuar del individuo que lleva toda la intención para cumplir una norma. Cuando nace un bebé o cuando un bebé está creciendo en el vientre de una mujer, en ese momento el bebé, sin que él lo sepa, él ya trae toda la intención de poderse adaptar al nuevo mundo donde va a estar. Sin embargo, conforme va creciendo, pues ya va cambiando de idea, ¿verdad? Y a esto le vamos a llamar la exterioridad, donde no se atiende la intención del sujeto, sino que se enfocan al resultado de la conducta. Por ejemplo, cuando se concibe un embarazo o cuando se da un embarazo, todos nos imaginamos un bebé bonito, un bebé que va a ser bien portado, que va a ser una gran persona dentro de la sociedad. Sin embargo, depende de cada uno de nosotros como padres ver que ese bebé que viene en camino pues sea eso, ¿verdad? Un hombre o una señorita de bien para la sociedad. Ya que si no lo atiendo y si no le doy buenos principios, va a suceder de que ya de grande ya no le va a hacer caso, pero ni a los papás. ¿Sí? Se pongan rebeldes. Exacto. A eso se llama exterioridad dentro de la norma jurídica. Muy bien. Nos vamos a sacar acá el día de hoy, chicos, y los veo en el otro periodo porque tenemos doble. Tenemos doble periodo en el otro y vamos a trabajar también con lo que es una pequeña actividad. Está bueno, profe. Muy bien, chicos. Éxitos y bendiciones para cada uno, pues los veo en un momento, ¿sí? Feliz tarde.